Eh, Buenos días, como les decía, la semana pasada pues simplemente hicimos la presentación del curso y hablamos de los aspectos metodológicos, de cómo lo íbamos a abordar, de la metodología de evaluación, cómo se va a evaluar el curso, de las actividades, etcétera. Hoy vamos a dar inicio con el primer tema del curso, que es legislación colombiana en PIP. Pero antes de ello, yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo es el asunto con Canvas, cómo está distribuido el curso en Canvas, para que haya claridad sobre las actividades que vamos a desarrollar en este curso. Entonces, les voy a compartir pantalla y voy a ingresar a Canvas. Ustedes siempre deben ingresar a Canvas, siempre que haya clase. Siempre que tengamos clases, ustedes ingresan a Canvas, a nuestro grupo de trabajo de Canvas, nuestras actividades al tablero que tenemos asignado. Estoy en Canvas, ¿sí ven? Todavía no. Ahora sí. Entonces, aquí en Canvas hay varias carpetas. En mi Canvas, pues, que son todos los cursos que yo atiendo. El de ustedes es TATP1, Teoría 10 AM, curso 2256. Yo voy a ingresar allí. Ingreso a esa carpeta. Y se me despliega esta ventana. Vamos a esperar a que cargue. Entonces se me despliega esta ventana. Si ven que en estas ventanas, bueno, en esta interfaz que están viendo, dice ATP1, Teoría 10 AM, curso 2256. Dice descripción general del curso. Dice propósito de formación. ¿Sí ven eso en sus computadoras? Efectivamente. Sí, profesor. Ok. Yo bajo un poco y aquí aparece guía de ATP1. Aquí hay un enlace de la guía de ATP1 2021-2, que fue la guía que yo les mostré la semana pasada. Entonces aquí la tienen, la pueden descargar y pueden revisarla con detalle, con cuidado. Pueden revisar todos los detalles de la guía. Aquí están todos los temas que se van a desarrollar en este curso y la estrategia metodológica que se va a utilizar. Y más abajo hay otro enlace que dice contenido programático. Entonces aquí en el contenido programático aparece todos los temas semana a semana, todos los temas que se van a desarrollar semana tras semana en el curso. Yo voy a ingresar por acá, por este enlace de módulos. Ingreso por módulos. Ustedes también pueden ingresar por módulos. Y por módulos les va a aparecer todos los temas del curso, todas las actividades. Aquí están todos los módulos del curso. Desde la primera semana hasta la última semana del semestre ya está toda la información cargada, toda la información del curso, todo, incluso las actividades, los parciales, ya todo está aquí cargado. Entonces aquí, por ejemplo, no sé si ven esto que les estoy diciendo, que donde están los módulos. Sí, sí se está viendo, profesor. Entonces dice, el primer módulo, ¿cómo dice? Una persona que lea, por favor. ¿Qué dice? Semana 1. Legislación colombiana en promoción y prevención. Exactamente. Entonces, vea, nótese, gracias, doctora. Nótese que aquí, semana 1, legislación colombiana en promoción y prevención, hay una clase, aquí hay unas diapositivas que son las que voy a proyectarles ahorita, que es sobre una clase sobre legislación colombiana en PIP. Y debajo hay un foro. Esta es una actividad, es la primera actividad que van a realizar de este curso, que es ustedes van a hacer las actividades en la medida en que yo se las voy asignando. Entonces, yo les voy a asignar desde hoy esta actividad de foro y la actividad de la semana siguiente, que es la estrategia de atención primaria en salud, un ensayo. Entonces, vamos a ingresar aquí al foro. Yo voy a ingresar al foro para que ustedes vean en qué consiste. Entonces, aquí está el foro. Entonces, este foro
como yo les decía, los foros son espacios en los que usted pone su criterio, usted pone su opinión frente a un tema que se plantea en el foro. Por ejemplo, aquí el tema que se está planteando en el foro es una pregunta. ¿Cuáles considera usted son los aspectos normativos de mayor relevancia que le dan soporte a la política de promoción y prevención de Colombia? Ese es el tema del foro. Entonces usted va a expresar aquí su opinión. Los foros son individuales. Usted va a expresar aquí su opinión respecto a esto que se está planteando, a esta pregunta. Esa opinión debe ser corta. Usted no debe ni adjuntar fotos, ni documentos PDF, ni documentos en Word, nada. Usted va a escribir aquí abiertamente su opinión. Esa opinión, como les dije, debe ser corta, debe ser breve, máxime 120 palabras. La escribe aquí y la envía. O sea, la escribe aquí en el foro. Y luego debe opinar sobre lo que opine otro compañero. O sea, en total usted va a expresar dos opiniones. La suya, inicialmente la que usted coloca, lo que usted responde a la pregunta del foro, y luego opinar sobre lo que opina otro compañero. Por ejemplo, un compañero dice X o Y cosas aquí, entonces usted va a opinar sobre lo que dice el compañero. Estoy de acuerdo con lo que dice fulano por esto y esto, y da un argumento. O estoy en desacuerdo por esto y esto y esto. O si no está ni en desacuerdo ni acuerdo, simplemente digamos que aportar algo más a lo que él dice. Por ejemplo, el compañero dice X o Y cosa, usted dice, y además tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Por ejemplo, así. Entonces, eso es lo que va a hacer. Usted va a opinar, va a poner su opinión en el foro, que puede ser la respuesta a una pregunta que se plantea en el foro, y luego va a opinar sobre lo que opina otro compañero. Para este foro, ustedes tienen un plazo para escribir en él. ¿Cuál es el plazo? Ya les voy a decir. Ojo, los foros se califican. El que no responde al foro, pues tiene 0 en esa nota de foro. Y la nota de foro es una nota que hace parte del 20% de la nota del corte. Hace parte de ese 20%. Entonces, al foro tienen plazo para opinar en el foro hasta el 8 de agosto. Hasta el 8 de agosto tienen plazo para opinar en el foro. O sea, tienen toda una semana a partir de hoy. Tienen hasta el domingo de esta semana, hasta el domingo 8 de agosto, para opinar en el foro. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, señor. Pero para usted opinar sobre el foro, sobre la pregunta que se plantea en el foro, que es sobre legislación en PIP, usted tiene que prestar atención a la clase de hoy, que vamos a hablar de legislación en PIP. Y cualquier otra información que usted consiga en internet sobre PIP o en libros también es válida para que usted tenga criterio para poder opinar. Además, aquí yo les dejé un video. Aquí hay un video sobre legislación en PIP. Usted debe ver ese video. Es un video corto que le va a dar más ideas también sobre lo que es la legislación en PIP. En este video pues se explica resumidamente sobre la legislación en PIP. Son videos cortos, no son videos largos, son videos cortos de 5, 7, 8, 10 minutos máximo. Usted revisa el video y eso le da más criterio para opinar en el foro. Eso es todo. Ahora, hay otra actividad que deben hacer. La próxima semana yo les voy a hablar de la estrategia de atención primaria en salud. Si me da tiempo, pues lo hago hoy. Y aquí está la clase de las diapositivas. Ustedes pueden ir revisando si quieren. Y hay un PDF que habla sobre promoción de la salud en el sistema de salud colombiano. Eso lo pueden ir leyendo. Y van a hacer un ensayo sobre la estrategia de atención primaria en salud. Eso lo deben hacer. Desde hoy les asigno esta tarea. Entonces, las tareas que tienen desde hoy son el foro que tienen hasta el 8 de agosto y el ensayo que tienen hasta el 16 de agosto. El ensayo sí lo van a hacer en grupos de 6 estudiantes. Entonces, aquí dice, miren, actividad en grupos de 5 a 6 estudiantes, elaborar un ensayo cuya extensión no sea superior a 4 páginas. Máximo 4 páginas, pueden ser menos, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 páginas, máximo 4. Se debe redactar con tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes de la hoja de 3 centímetros. El ensayo debe permitir establecer una comparación entre la Estrategia Mundial de Atención Primaria en Salud y lo alcanzado por Colombia a la luz de la Ley 1438.
Entonces ustedes van a buscar esta información, la consiguen fácilmente en internet. Van a conseguir información sobre la estrategia a nivel mundial de atención primaria en salud y compararla con la estrategia que se está dando en Colombia de atención primaria en salud. Por ejemplo, van a decir ahí si Colombia ha alcanzado ponerse a tono con lo que a nivel mundial se está manejando en atención primaria en salud, si Colombia le falta, si está relegado, si estamos cumpliendo con todo, etcétera. Van a hacer una pequeña comparación. Ese es el ensayo que van a hacer. Es algo breve, corto. Los que puedan hacerlo lo más conciso posible, pues mucho mejor. Pero máximo 4 páginas, máximo. Mínimo una página, donde ustedes expliquen esto. Y tienen para eso, van a entregarlo hasta el 16 de agosto, es decir, hasta el lunes festivo de la semana más arriba, de la tercera semana de agosto, hasta el 16 de agosto. ¿Alguna pregunta? Profe, ese día tenemos clase. No, otra cosita. Nosotros no vamos a tener clases ni los festivos, ni los domingos, ni los sábados. Las clases son de... Me parece excelente, doctor. Sí, es que el horario, pues el hecho de que sea virtual no quiere decir que vamos a hacerlo más intenso, ¿no? Es como si estuviéramos en clases presenciales. Nosotros en clases presenciales nadie va a clase los festivos. No sé si ustedes en otras materias, en otras asignaturas, vean clase los festivos, pero... No, eso nunca ha pasado, profe. Ni pasará conmigo, doctor. Ni pasará conmigo, así que conmigo no, los festivos nada. Ustedes su lunes festivo. ¿Ah? Es que así debe ser, profesor. ¿Lo envía a todo el grupo o solamente una persona del grupo? No, los trabajos siempre los va a enviar un miembro del grupo. No me van a llenar esa plataforma de trabajo, eso no. Un solo miembro del grupo. No es necesario que los demás envíen nada. Usted hizo el trabajo en su grupo de 6 estudiantes, uno solito de ustedes envía el trabajo a Canvas. Todas las actividades se van a subir en Canvas. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen? Ahora mismo realmente el único trabajo que tienen es el ensayo. Y es en grupos de máximo 6 estudiantes. El foro, pues, también es una actividad que tienen que hacer individual, pero el foro es simplemente poner una opinión allí, eso es breve. Pero el ensayo sí lo van a hacer en grupo, de 6 estudiantes máximo, y lo van a subir a Canvas. Aquí está en la sección de tareas. Está. Entonces, por ahora vamos a abordar, o sea, entre esta semana y la otra, estos 2 temas. Legislación colombiana en PIP y Ley 1438 de 2011. Ya la tercera semana vamos a hablar del Plan Decenal de Salud Pública. Ya la cuarta semana hablaremos de la Resolución 3280. Y aquí hay un resumen que tienen que hacer, pero eso es ya para final de mes. Así que por ahora no vayan metiéndose con estas cositas. Por ahora enfóquense en la primera y segunda semana. Lo que quiero que tengan claro es que aquí en Canvas ya está todo lo que van a hacer durante el semestre. Todo. Ahora, el que quiera adelantarse, pues bien pueda. El que quiera hacer trabajos desde ahora de los demás semanas, bueno, yo no tengo ningún problema. Pero si no quieren saturarse con tanta cosa, con tanta información, vamos a enfocarnos simplemente semana a semana en lo que vamos asignando. Entonces, para esta semana, el foro. Y hasta el 16 de agosto, el ensayo. Clase para esta semana, aquí está la diapositiva, aquí está el video. Ustedes pueden entrar a Canvas y revisar las diapositivas, leerlas, descargarlas si quieren. El video lo pueden ver directamente en Canvas o descargarlo también de Canvas si quieren y lo ven en su computadora. Lo demás, la clase de PIP de la ley 14, perdón, de la APS, de Estrategia de Atención Primaria en Salud, de la ley 1438, ahí también la tienen las diapositivas si quieren las descargan. En fin, y el PDF también. Entonces vamos a entrar ya a la clase de legislación colombiana en PIP. No sé si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. Todo claro, profe. Bueno. Entonces vamos a hablar un poco de... Ya saben que está... ¿Ah? Cuéntame. No, todo claro, todo claro. Bien. Ya saben que estas diapositivas que estoy proyectando las estoy descargando directamente de Canvas. De igual manera ustedes lo pueden hacer. Ya aquí voy a proyectar unas diapositivas que las acabo de descargar de la semana 1 de ahí de nuestra carpeta de Canvas.
Un momento que esto está como lento, no sé qué está pasando. Qué cosa, hombre. Bueno, ¿sí ven las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. profe. Ok, gracias. Entonces, hablemos un poco de esto de legislación colombiana en PIP. Hablemos un poco de eso. Pero antes de hablar de legislación colombiana en PIP, pues tenemos que entender un poco, bueno, esto de PIP se enmarca dentro de una estrategia a nivel nacional, a nivel de Colombia, de hecho a nivel mundial. Es una estrategia que lo que busca es promover la salud y prevenir la enfermedad, o sea, es PIP. Esa estrategia de PIP que hace parte de, o más bien la estrategia de atención primaria en salud está circunscrita a esa estrategia de PIP. Entonces, a nivel mundial, pues, digamos que es el nuevo paradigma de salud que se ha establecido. Es la estrategia de atención primaria en salud. Colombia se ha ajustado pues a ese paradigma mundial a través de la ley 1438 de 2011. La ley 1438 en Colombia establece la estrategia de atención primaria en salud. Pero hablar de estrategia de atención primaria en salud y de promoción y prevención implica hablar de salud pública. Porque la salud pública tiene que ver con la salud de la población, con la salud de todos. Entonces, la estrategia de PIP está dentro de una estrategia más grande que es en general la salud pública. Los gobiernos, los países vigilan que la salud de la población esté en buenas condiciones, vigila que las poblaciones tengan acceso a los servicios de salud, promueven la salud física, la salud mental, la salud social. Los gobiernos hacen eso y todo eso tiene que ver con la salud pública. Pero ese concepto de salud pública es, digamos, de cierta manera antiguo, es un concepto que, digamos, que se volvió moderno, fue en el siglo XX, por allá en el año de 1920. El señor Winslow empezó a construir un concepto bastante cercano a lo que es la salud pública. De hecho, es un concepto que está vigente en nuestros días. Entonces, entender el concepto de salud pública implica, digamos, que es la puerta de entrada para entender todas esas políticas de promoción y prevención y esa estrategia que se ha trazado a nivel global sobre atención primaria en salud. Entonces, Winslow, en el año de 1920, definió la salud pública como una ciencia, como un arte, que precisamente se enfoca en eso, en prevenir la enfermedad, en prolongar la vida y promover la salud física. Entonces, prevenir implica conocer, por ejemplo, factores de riesgo. Ustedes como médicos tienen que saber identificar los factores de riesgo que son los responsables de que se presenten muchas enfermedades.
Por ejemplo, en la época esa de Winslow se dio cuenta que en las ciudades industriales, digamos que eran complejos precisamente industriales donde habían fábricas y que alrededor de esas fábricas vivían los obreros. Los obreros vivían, construían casas o cerca de la fábrica, pues por el asunto laboral, ¿no? Tenían que trabajar en la fábrica y de hecho las jornadas laborales de esa época eran extenuantes, eran larguísimas, jornadas de 12, 14, 16 horas, no como ahora que tenemos jornadas de 8 horas, pero en aquella época eran jornadas de 16 horas, de 14 horas, de 12 horas. Entonces los obreros trataban de ubicarse cerca de las fábricas. Entonces construían barriadas cerca de la fábrica y por eso se formaron esas ciudades industriales que tenían unas condiciones deprimentes de vida, unas condiciones habitacionales precarias. Y esas condiciones habitacionales precarias, sumado a que carecían muchas veces de servicios públicos como agua potable, como energía eléctrica, las condiciones locativas de las viviendas no eran las mejores. Entonces todo eso lo analizó Winslow y estableció asociaciones entre esas condiciones en que vivían esas personas, esos obreros, y la presentación de enfermedades. Entonces por eso él empezó a acuñar un concepto de salud pública que abarca no solamente al individuo, sino el contexto en el que se desarrolla, en el que vive, y la forma como esos aspectos que están en ese contexto lo afectan físicamente, lo afectan mentalmente y lo afectan socialmente. Todas esas afectaciones de tipo físico, mental, social, se traducen en enfermedad. Por eso Winslow dice que la salud pública es la ciencia y el arte, porque también tiene que ver con la forma, como una forma un arte es como una disciplina que trasciende a la ciencia, ¿cierto? Es algo que va más allá y que tiene que ver con un sentimiento, con una emoción. Entonces, es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud física a través de esfuerzos comunitarios. Entonces, para sanear el ambiente, él se daba cuenta que en esas ciudades industriales el ambiente estaba contaminado porque precisamente había muchas deficiencias de infraestructuras de servicios públicos. Controlar infecciones, educar al individuo. Entonces, la educación para la salud hace parte también del concepto de salud pública. Ustedes como médicos, cuando atiendan a personas en su consulta, ustedes tienen que hacer educación para la salud. Con el hecho de escuchar al paciente y referir lo que le está aconteciendo, que se está traduciendo en una afectación a su salud, ustedes enseguida tienen que ir pensando en posibles estrategias educativas que puede implementar ese paciente para evitar que se siga presentando ese evento de salud. Por ejemplo, si un paciente refiere que vive en una vivienda que tiene piso de tierra. ¿Ah? ¿Aló? No, doctor, fue que se replicó el audio. Ah, ok. Si usted a un paciente llega a su consulta y le dice, no, yo vivo en una casa que tiene piso de tierra, tengo 4 mascotas, 2 perros, un gato, un loro, pero de repente mi hijo, que es un niño de 4 años, está presentando diarreas, él se lleva las manos a la boca, le gusta jugar en el piso de tierra, interactúa mucho con las mascotas, le gusta mucho su perrito Rintintín, tiene un amor muy especial hacia él, comparten mucho tiempo con él. Y desde hace unos días, doctor, está presentando una diarrea que no sé ni cómo parársela. El niño ya me preocupa, a veces amanece con fiebre, hace más de 5 deposiciones al día. Lo he hidratado con agua, pero parece que no ha funcionado mucho el asunto. Que, doctor, aquí tengo al niño, usted haga la consulta, o sea, atiéndalo, hágale la ocultación que requiera. ¿Y qué consejo me da para manejar esto? Entonces, usted está frente a un evento de salud, ¿cierto? Usted tiene un paciente en la consulta y usted tiene que darle un consejo, pero usted ha tenido que identificar usted como médico, pues los factores de riesgo que te está describiendo el paciente, que el paciente no sabe que es un factor de riesgo. O sea, muchos pacientes pues no lo saben. Claro, podemos tener pacientes que sí conozcan del tema, que conozcan de factores de riesgo, que conozcan de enfermedades infecciosas, que conozcan de enfermedades no infecciosas, mejor dicho, de todo tipo de cosas relacionadas con la salud, pero muchos pacientes no. La mayoría diría yo que no conocen muchas cosas que tienen que ver con la salud y por eso acuden a los médicos, ¿no?
entonces usted le va a dar una orientación, no solamente una orientación terapéutica, es decir, no solamente prescribirle medicamentos y hacerle una valoración física en el momento, sino también trascender eso y hacerle una estrategia educativa. Educarlo sobre lo que le está sucediendo, educarlo sobre por qué le está sucediendo eso y educarlo sobre cómo prevenir eso. Usted le tiene que decir, su hijo tiene diarrea porque es que su hijo juega en piso de tierra. Usted tiene mascotas, tiene perros, tiene gatos. ¿Qué pasa? Que esos animales hacen deposiciones y se arrastran por el piso y se pueden diseminar parásitos. De igual manera, ustedes que también están en ese contexto del piso de tierra, ustedes pueden generar se pueden estar infectando entre sí, porque puede que alguno de ustedes tenga parasitosis y eso de alguna manera esos parásitos llegan a la tierra. Si es una geohelmintiasis, por ejemplo, van a llegar esos huevos de los geohelmintos, de los gusanos, por ejemplo, intestinales, llegan a la tierra, se incuban en la tierra, su hijo juega con tierra, se lleva las manos sucias de tierra a la boca y se está infectando con los huevos ya que están infectantes en la tierra. Esos huevos incubados que están en la tierra llegan a la cavidad oral de su hijo porque se lleva las manos sucias de tierra a la boca. ¿Sí? O cualquier otro germen, no solamente el mito, pueden ser parásitos protozoarios, pueden ser incluso virus, pueden ser hongos, en fin, toda una gama de microorganismos, bacterias también, y están entrando a la cavidad a su hijo por la cavidad oral y eso es lo que le está generando diarrea. ¿Qué hacer? Vamos a darle un tratamiento con antiparasitario, con antibacteriano también para eliminar, o vamos a hacerle un estudio coprológico que nos demuestre si la diarrea es parasitaria o si es de pronto de origen bacteriano, o que nos dé una luz sobre si es posiblemente un cuadro viral, y vamos a darle entonces un tratamiento farmacológico para eliminar parásitos, si es del caso que son parásitos, o para eliminar bacterias, si son bacterias, y un tratamiento con hidratación, etcétera, etcétera. Todo manejo terapéutico, ¿cierto? Pero además decirle, eso que le está sucediendo a su hijo se debe a esto, el piso de tierra, las manos a la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Debe evitar que el niño se lleve las manos a la boca, lavarle las manos con frecuencia, en lo posible hacer un esfuerzo para corregir eso del piso de tierra y colocar un piso de concreto, y de todas maneras asearlo con frecuencia, en fin, una cantidad de cosas que son estrategias educativas. Eso es hablar de salud pública. Y hablando de ese contexto de salud pública, se está entonces previniendo la enfermedad y se están desarrollando también mecanismos sociales que aseguren a cada individuo de la comunidad unas condiciones de vida adecuadas para el mantenimiento de su salud. Entonces, implica en salud pública no solamente abordar al individuo, abordar a la comunidad, sino también tiene que haber una participación del gobierno, del Estado. Los estados tienen que garantizar la salud pública de la población, y para ello entonces tienen que hacer inversiones y plantear políticas de salud pública. Entonces, ese es el punto de la salud pública. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para hablar de legislación en PIP es tener claridad sobre lo que es el concepto de salud. El concepto de salud pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Anteriormente pues el concepto de salud tenía una visión más que todo filosófica, era una filosofía, era algo muy idealizado el concepto de salud, pero la realidad es que el concepto de salud lo construye la comunidad, las personas construyen el contexto de salud dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan. O sea, cada persona incluso puede tener su propia concepción de salud. Aquí yo les traigo en estos cuadros algunos de cómo ha ido evolucionando el concepto de salud a lo largo del tiempo. Pero quiero que tengan claro que el concepto de salud no hay un único concepto de salud, sino que incluso cada persona puede tener su propio concepto de salud. El concepto de salud es una abstracción, es algo subjetivo. Y dentro de ese subjetivismo, pues puede existir gran variedad de conceptos. Hay, por ejemplo, tribus, aún existen tribus que consideran que ser saludable es ser gordo. O sea, que la gordura es un sinónimo de salud. Algunas tribus, por ejemplo, de la India tienen ese concepto y de hecho obligan a las niñas desde temprano a alimentarse, a comer en abundancia para llegar gorditas a la adolescencia y ser entonces atractivas para un esposo que le desea conseguir la familia. Entonces ellos creen, algunas tribus creen que eso es salud.
Acá en Occidente, por ejemplo, consideramos que la obesidad es un problema de salud pública, no tiene que ver con la salud, todo lo contrario, afecta a la salud. Entonces, como pueden ver, los conceptos de salud incluso están relacionados con aspectos culturales, están asociados también a aspectos subjetivos de cada individuo. Cada individuo incluso puede tener su propio concepto de salud, o sea que el concepto de salud puede ser individual, como también el concepto de salud puede ser general, como puede ser también el concepto está relacionado con una política de salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como concepto de salud, lo define como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ese es el concepto de salud de acuerdo con la OMS. ¿Sí? Pero usted puede tener como concepto de salud, por ejemplo, decir la salud no es estar enfermo, eso es un concepto y eso es válido. ¿Sí? O decir la salud es vivir feliz. Hay personas que creen que ser saludable es vivir feliz. La salud es no sentir dolor y poder trabajar, ese es otro concepto. Estos son conceptos que son subjetivos, son concepciones populares de lo que es la salud. Pero Galeno, por ejemplo, en el año de 190 después de Cristo, Galeno, el famoso médico, dijo que él conceptuaba la salud como el equilibrio íntegro de los principios de la naturaleza. Fíjense que es algo más filosófico, algo abstracto. Esa es la definición de salud de Galeno. La salud es el equilibrio íntegro de los principios de la naturaleza o de los humores que en nosotros existen. Ese es otro aspecto que Galeno definía dentro de la salud. O la actuación sin ningún obstáculo de las fuerzas naturales. Entonces él le daba unas atribuciones a la naturaleza, a fuerzas que son superiores al hombre, y que esas fuerzas al interactuar con el hombre, sumado a los propios humores del hombre, es decir, a las propias condiciones internas de nosotros, eso al interactuar con esas fuerzas naturales, entonces eso generaba salud o enfermedad. Esa es una de las definiciones de Galeno de esa época. Imagínense, de 190 después de Cristo. Estamos hablando de hace casi, 1900 años, por allá, casi 1800 años. Entonces ese es un concepto del que manejaba Galeno. O sea, pueden ver que es una definición bastante abstracta, bastante filosófica. René Lerich, por allá, ya en el siglo XX, en el año de 1935, ya definía la salud como es la vida en el silencio de los órganos. Ese es el concepto de Lerich. Fíjense, pero no deja de ser una abstracción, un concepto muy filosófico, de que la salud es la vida en el silencio de los órganos. Pero miren que Paul Valéry en el año de 1942 decía, la salud es el estado en el cual las funciones necesarias se cumplen insensiblemente o con placer. Entonces esta es otra visión también filosófica, pero ya digamos que las definiciones modernas empiezan con los 80s. En la década de los años 80 del siglo XX, Milton Terris, por ejemplo, por allá en el año de 1980, ya definía que la salud es un bienestar, un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento. O sea, él mezclaba un componente subjetivo de la salud con un componente objetivo. Él decía que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, o sea que ese es un componente subjetivo. Y dice que con capacidad de funcionamiento, que es el aspecto objetivo, y no únicamente la ausencia de malestar o dolencia. Entonces, este concepto de Milton Terris es el que prácticamente adoptó la OMS y que hoy actualmente es el concepto de salud que se maneja a nivel global. El concepto de salud entonces es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ese es el concepto de salud. Entonces, nótese que el concepto de salud ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ahora, pero relacionado también con la salud existen algo que se llaman determinantes de salud. Entonces, los determinantes de salud son condicionantes, son factores condicionantes, factores que influyen en que se presente o no un evento de salud, que se presente, por ejemplo, enfermedad. Entonces, los determinantes de salud son condicionantes, son factores que influyen en que aparezca la enfermedad o que la condición de salud mejore, también puede ser. Son determinantes de salud. Entonces, dentro de los determinantes de salud tenemos unos que son no modificables y unos que son modificables.
Determinante de salud no modificable es la biología humana. La biología humana que tiene que ver con la genética, con la inmunidad natural, con los aspectos propios genéticos de nosotros. Esos son factores, son determinantes de salud que no son modificables, son no modificables. Y hay unos determinantes de salud que son modificables, que tienen que ver con los aspectos sociales, con económicos, con aspectos políticos, con aspectos ambientales y con aspectos tecnológicos. Estos son los modificables. Modificables porque esos pueden variar, los podemos modificar, pero lo que no podemos modificar es la biología humana. ¿Quién me da un ejemplo de determinante de salud o de enfermedades asociadas a un determinante de salud no modificable, o sea, asociado a la biología humana? ¿Cuál sería? Sería el síndrome de Down. Lo vemos en el fenotipo, que está la trisomía en el 21. Ah, por ejemplo, la trisomía 21. Entonces, la trisomía 21, bueno, asumiéndolo como una enfermedad, ¿cierto? Como un problema, bueno, de hecho lo es un trastorno. Y todo lo que conlleva, ¿cierto? La trisomía 21 implica que esas personas que la padecen tengan problemas gastrointestinales, problemas cardíacos, mueran, tengan una vida corta, no sean tan longevos. Y precisamente todo eso está asociado a ese trastorno, a la trisomía 21. Entonces, eso es un aspecto que es modificable o es no modificable. No modificable. No modificable. Correcto. Entonces, ¿por qué es no modificable? Porque aún porque así tú cambiando naciste el estilo así. de vida no lo Por lo puedes- genético. Porque Por lo está genético. asociado a lo genético. O sea que hay enfermedades que no las podemos cambiar porque tienen un condicionante que es biológico, que es genético, que no es modificable. Ese determinante de salud no modificable que está asociado con la biología humana es algo que nosotros no podemos cambiar. Es algo que no podemos solucionar desde el ámbito médico. Un paciente que tenga antecedentes coronarios, que tenga un marcador genético de afectación coronaria, usted por mucho que haga no lo va a poder cambiar. Sí le puede mejorar su condición de vida porque se sabe que tiene una predisposición a trastornos coronarios y se pueden establecer ciertos manejos terapéuticos, ciertos manejos clínicos, ciertos manejos preventivos que le ayuden a mantener una mejor condición de vida, pero el hecho es que no se puede modificar que tenga ese marcador genético. Es como aquellas familias, por ejemplo, que varios miembros mueren de cáncer o mueren de leucemia. Yo conocí, por ejemplo, una familia en que 6 de sus miembros murieron de leucemia. Entonces, puede ser una predisposición genética o puede ser una exposición histórica que han tenido a sustancias que generan la enfermedad y ellos no han identificado la sustancia, puede ser también. Pero si nos enfocamos en la parte genética, si es un marcador genético, eso es algo que no podemos cambiar. Entonces, ese tipo de determinante de salud que está asociado a aspectos de la biología humana se denominan determinantes no modificables. Pero en cambio hay unos que son modificables. O bueno, todavía un ejemplo más sobre los no modificables, relacionados con la biología humana. Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand, entonces las personas que no producen, que no tienen el gen que codifica para que se produzca el factor de von Willebrand, desarrollan la enfermedad y eso es algo que no podemos modificar. Entonces ese es otro ejemplo de determinantes de salud que son no modificables. Lo mismo con la hemofilia, por ejemplo. Pero hablemos de los otros, los que son modificables, que estos son los que digamos que se centran o sea, que podemos trabajar y que podemos modificar y que podemos hacer con ciertas intervenciones, sobre todo educativas, podemos propiciar que las personas mejoren su salud y tengan un control sobre su salud, pero a partir de estos factores modificables. Por ejemplo, los de tipo social. Factores determinantes de salud de tipo social tenemos, por ejemplo, el empleo, la educación, la violencia, la demografía. Por ejemplo, el empleo, obviamente, si las personas tienen empleo, pueden tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y esa calidad de vida pues va a repercutir en su salud. Una persona que tenga empleo, eso es un determinante social, el empleo, determinante social de salud. Una persona que tenga empleo pues puede tener acceso a servicios médicos, puede tener una vivienda digna, puede tener acceso a servicios públicos porque tiene el poder adquisitivo para poderlos costear, ¿cierto? Puede tener acceso a educación, puede tener acceso a una alimentación adecuada porque tiene empleo y está generando ingresos que le permiten solventar su estilo de vida
solventar su calidad de vida. Entonces, el empleo es un determinante social de salud. Caso contrario, una persona que no tenga empleo y que tenga que sostener una familia y que no tenga en el momento quede sin empleo y que perdure en el tiempo sin empleo, eso va a generar unas dinámicas de salud-enfermedad que son negativas. Entonces, son personas que van a tender a desarrollar enfermedades, ¿cierto? No solamente por la carencia de dinero, sino por el aspecto mental. El hecho de quedar sin empleo implica un ejercicio mental que es, digamos que un desequilibrio, un desbalanceo mental, un estrés emocional, unas crisis emocionales que pueden desencadenar también afectación a la salud. Además del aspecto físico, una persona sin empleo que no derive de sustento suficiente para poder costearse sus gastos de alimentación, de vivienda, de vestido, eso también afecta a la salud. O díganme ustedes si quedar sin empleo no afecta a la salud. Ustedes denme un ejemplo de personas o de qué manera podría el desempleo producir afectaciones a la salud y qué enfermedades se podrían producir. ¿Quién me da un ejemplo? Que no podrías pagar la seguridad social, la salud. Y de ahí lo que conlleve. ¿Y qué otro? Desde el punto de vista mental. La alimentación. La alimentación, ¿verdad? Claro. Yo les voy a contar. Bueno, lastimosamente aún no se ha definido si vamos, bueno, en este momento no estamos haciendo práctica en los campos, presenciales me refiero. Pero eventualmente cuando vayamos al campo, de pronto ustedes van a ver cosas que de pronto ustedes no esperaban que sucedieran aún. Por ejemplo, usted va al campo y usted va a encontrarse con niños desnutridos. No es la norma, o sea, no es que todos los que van al campo son desnutridos, no. Pero van a haber casos de desnutrición, o sea, ustedes van a ver niños que van a controles de crecimiento y desarrollo y son desnutridos. Van a controles de crecimiento y desarrollo y ustedes ven que tienen la dentadura pequeña, que no es normal. Ustedes van a ver de pronto esos aspectos. O van a ver que el tono de su piel no es el adecuado de acuerdo con su grupo étnico, de acuerdo con su contextura, de acuerdo, en fin, de acuerdo con sus características fenotípicas. Entonces ustedes notarán que hay una serie de trastornos de salud que algunos saltan a la vista, otros están un poco más ocultos. Pero también van a haber niños malnutridos. O sea, niños que ustedes ven que son gordos, pero realmente están desnutridos. O van a haber niños con una obesidad mórbida y todo eso está asociado a unas condiciones de salud. Y eso está asociado a unos determinantes de salud. Esos niños que ven desnutridos, entonces ustedes notan también que los cuidadores se les nota una precariedad económica. Entonces, si usted se pone a indagar con los pacientes, con los cuidadores, los padres de los niños, usted se pone a indagar en la consulta y entonces ellos les van a decir, yo no tengo empleo, o yo vivo de la economía informal y la pandemia nos ha golpeado, sobre todo ya venían golpeados desde antes de la pandemia porque las economías informales son muy fluctuantes, son muy, generan mucha incertidumbre, y son esas personas que viven del día a día, de lo que puedan conseguir en el día, y que hay días que no consiguen nada, entonces no tienen unas condiciones estables, y esas condiciones de inestabilidad económica, de ingreso, inestabilidad laboral, eso va a generar una serie de dinámicas que van a afectar la salud de los miembros de la familia. Y también van a encontrarse con aspectos relacionados con la cultura, con aspectos relacionados con la forma, con prácticas que ellos hacen y que tienen que ver con la educación y con la cultura. Por ejemplo, a nivel educativo, algunas personas creen que la persona que debe alimentarse mejor en la casa es la persona que trabaja. Por ejemplo, se encontrarán ustedes con familias que tienen niños desnutridos, pero resulta que los adultos no están desnutridos, sino que los adultos están bien alimentados. Entonces se empiezan a indagar con esos pacientes y descubren que es que la mejor carne se la come el papá porque él es el que trabaja. El mejor jugo se lo toma el papá porque él es el que trabaja. Si el día en la casa hay una sola fruta para hacer jugo, se le hace el jugo al papá, por ejemplo. O si la fruta se come así entera picada, entonces se la pican es al papá porque es que él es el que aporta el dinero.
Y entonces al hijo no le dan carne porque es que la carne que había, la poca que consiguieron, esa se la tiene que comer es el papá o la mamá, que son los que trabajan. Y al niño pues vamos a darle arroz con suero a toyaway. O vamos a darle arroz con una porción de queso pequeña. En fin, o vamos a darle arroz con banano, por ejemplo. Eso. Simplemente estoy citando ejemplos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que no solamente tiene que ver estrictamente con el ingreso, sí está relacionado con el ingreso, con aspectos sociales, con determinantes sociales, con empleo, pero también está asociado a otros determinantes que tienen que ver que son sociales también, que tienen que ver con la educación, con la cultura, con la idea que tienen ellos de lo que es normal y de lo que no es, y con el desconocimiento que tienen muchas veces sobre los procesos salud-enfermedad. Entonces al niño pequeño, no, él es un niño, vamos a darle cualquier cosa. No. Por esos niños que ustedes ven malnutridos, que llegan obesos y que los alimentan es a punta de agua de panela, o que les dan teteros de gaseosa, de Coca-Cola, por ejemplo. Yo he visto eso en las comunidades. Niños que les dan, uno llega a una casa en una comunidad y ve que le están dando un tetero de Coca-Cola. O sea, en un tetero le dan Coca-Cola. Y eso es lo que está comiendo el niño. O sea, llenándolo de carbohidratos y no le están dando ni vegetales, ni le están dando proteínas. Entonces son niños que van a crecer con déficit, con deficiencia. El cerebro no les va a crecer lo suficiente, no van a tener un desarrollo normal, aunque hayan sido niños que nacieron normales, pero la alimentación juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo del niño. No solamente el desarrollo físico, sino también el desarrollo mental, cognitivo. Tiene que ver con la alimentación. Entonces esos problemas de desnutrición van a repercutir negativamente en el desarrollo, no solo en el crecimiento, sino también en el desarrollo del niño. Sabemos que la palabra desarrollo pues abarca muchas más cosas. Entonces estos son determinantes que son modificables. Jóvenes, por hoy dejemos aquí. Nos gastamos mucho tiempo explicando lo de camas. Ya la próxima semana pues ya no tendremos que hacerlo, ya está claro eso. Y la próxima semana entonces, que se nos acabó el tiempo. La próxima semana terminamos este tema y hablamos de la ley 14